Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción tomaron esta mañana la sede de la institución. Están exigiendo que 2 firmas necesarias para poder llamar a una nueva asamblea y también están rechazando el hecho de que se hayan llamado a nuevas elecciones, teniendo en cuenta que aún está vigente lo que ellos llaman el estatuto de la era Froilán Peralta. Esta mañana negaron el acceso a funcionarios y también a guardias. Mauricio Durán tiene todos los detalles de esta jornada. Adelante. Sí, compañeros, y prácticamente los carteles que podemos leer al frente de la Universidad de Filosofía, de la UNA, de la facultad, mejor dicho, explican la situación que se está viviendo aquí actualmente. Ellos tomaron la institución desde las 2 de la mañana de este lunes exigiendo 2 puntos específicamente. El primero de ellos hace referencia a que hacen falta 2 firmas para llamar nuevamente a una asamblea para tratar la reforma, y el segundo punto es el rechazo a la elección de autoridades bajo los estatutos actuales. Ellos esperan a que primero se aprueben los nuevos estatutos para que se pueda llamar a elecciones. Son aproximadamente 20 que se encuentran aquí en el ingreso a la institución y quienes también afirman que las clases del Centro Experimental Paraguay-Brasil, que es un colegio que comparte las actividades con la Facultad de Filosofía, no estarían siendo afectadas de ninguna manera. Vamos a escuchar lo que mencionaban los alumnos más temprano. Nosotros creemos que con un gobierno un poco más participativo se cambiarían las cosas, y entonces no nos hacen caso, entonces nos vemos obligados a tomar esta medida. Faltan 2 firmas para que se pueda llamar nuevamente a una asamblea. Esas 2 firmas podrían ser el rector de la Facultad de Filosofía, Ricardo Pavetti, o bien de uno de los asambleístas, Arsenio Villalba. Conversamos con él cuando estaba llegando aquí a la institución y nos explicó el motivo por el cual no firmaría esta nueva solicitud de asamblea. Esto es lo que decía. Yo había firmado y les hice el compromiso a Diego Díaz de que sí iba a votar, y conseguí el voto del doctor Pavetti y del profesor Álvarez y de la chica esta de representante estudiantil de Caguazú, que se votara por la postura de ellos, por la moción de ellos. Pero ahora la forma que me trataron, me niego ya a un nuevo llamado, porque primero que no voy a asistir. Me derramaron orina, flema, de todo. Me trataron del culo de Pavetti, me trataron de corrupto, de ladrón. Yo jamás robé, porque si robaba no iba a estar en esta situación. Pero a pesar de que los alumnos afirmaron que no estarían prohibiendo el ingreso a los funcionarios, varios de ellos se encontraron aquí y no pudieron ingresar para firmar al menos la asistencia y confirmar que vinieron hasta sus puestos de trabajo. Además se presentaron también problemas con los guardias de seguridad. Tenemos un video que es el que vamos a ver a continuación, donde se muestra cuando uno de los guardias, el jefe de guardia específicamente, llegó hasta este lugar en horas de la madrugada e intentó ingresar, y se produjo un altercado con los estudiantes. Esto es lo que ocurría más temprano. Vos le podés decir a quien te mandó, a ese señor decano, que vos estuviste acá y toda la prensa, un país te está viendo, puede constatar que Cristian se presentó a su lugar de trabajo. Pero nosotros, que ahora tomamos la facultad, llamarle a Pavetti y decirle: no puedo ingresar porque vine a pegarle a un alumno y no me dejan entrar por eso, porque por eso no puedo entrar. Y la toma de la Facultad de Filosofía es indefinida hasta que se llame a esta nueva asamblea, afirman los estudiantes, quienes también solicitan ayuda a la ciudadanía, a otros estudiantes, para que vengan a unirse a esta medida de fuerza o bien traigan donaciones, ya que ellos permanecerán aquí todo el día y la noche durmiendo dentro de la institución para evitar cualquier tipo de inconveniente. Entonces, es lo que está ocurriendo aquí, compañeros. Indefinida la medida por el momento, hasta que, como ya dijimos, se llame nuevamente a una asamblea, lo cual, según lo que pudimos escuchar, es bastante complicado, ya que nadie quiere firmar esta solicitud por diferentes motivos. Uno de ellos es el maltrato que dicen haber recibido por parte de los estudiantes. Por lo tanto, todos, compañeros, volvemos a estudios.